300 lucas. Qué monstruo, querido, ¿no? Ahí estamos. Buenas. Buenas, buenas, Pablo, ¿cómo andás? ¿Cómo andan todos? Gracias por conectarse una vez más. Tanto tiempo, Pablo. ¿Cómo andamos? Bien, ya te extrañaba, vengo recargado de preguntas. Es un Tarducci Reloaded. Totalmente. Te felicito por tu charla con la colega desde Colombia el otro día. Lástima, se cortaba un poco la conexión, pero muy bien. Volveremos. Perfecto. ¿Cómo andás vos? Pablo, siempre me pregunto, cuando vos no mirás a cámara y vos estás haciendo otra cosa, ¿qué es lo que estás haciendo? Miro mi computadora que está atrás buscándote imágenes. Bueno, perfecto, seguí con O eso. poniendo música, cambiando la música. Bueno, dale, dale, tranqui a eso. Yo saludo a todos, ¿cómo andan todos? Volvemos No, ya está recargados con... organizado. ¿Cómo? Ya está organizado. Bueno, perfecto, perfecto. Pero salude, Bueno, saludar salude. a todos, gracias por estar, gracias por acompañar. Súmense al canal de YouTube, pónganle fuerza a esta pandemia. Yo creo que lo que queda ahora es todo cabeza. Al principio fue todo cuerpo, ahora todo cabeza. El tema a través de los propios sectores, de los interoceptores, de los esteroceptores, de los termoceptores, de los quimioceptores, de los nociceptores y cómo es la integración de toda esta información. Esperá que te estoy Bueno, perdiendo el final. Esperá, esperá. los propios sectores, los propios sectores. Bueno, Pablo, ¿qué te parece arrancar? Que me cortás un poco, te me vas, ahí te veo. No te escuchamos nada, me parece. A ver qué dice la gente. Yo ahí te escuché. ¿Vos me escuchás? Ahora sí, antes estaba cortado y no sabemos si fue una pregunta o un comentario. Voy a aprovechar para peinarme un poco. ¿Me escuchás, Pablo? Estas Ahí me señales de corto. wifi con el paso de los meses están peores en vez de mejores. Sí, yo tengo el wifi y los datos. ¿A mí se me corta? Sí, me parece que tenés que dejar uno de los dos, porque si no bandea de uno para el otro y es peor. A ver.
Probá primero dejando el wifi y vemos. Bien, vos ahora estás perfecto. ¿Ahora va bien? Sí, Bueno, ¿arrancamos? ¿Va bien? ¿Perfecto, dale. arranco? Bueno, nada, Sí. un poco la introducción, Pablo, que hoy vamos a hablar de los órganos de los sentidos y de esto de los propioceptores, termorreceptores, los nociceptores, cómo llega la información al cuerpo y cómo se procesa. Y lo que te quería preguntar, Pablo, hola Ana, ¿cómo andás? Un poco gran vacío, estuve releyendo y tenía varias dudas entre los sentidos y los receptores. Así que la primera pregunta, Pablo, y a ver si nos pones un poco en el tema, en el panorama, eh, ¿cómo están organizados los órganos de los sentidos y cómo están organizados los receptores? ¿O qué diferencia hay entre los dos? Sabemos que por un lado están los sentidos y por otro lado están los internoceptores, externoceptores, los visceroceptores, los nociceptores, según la localización, según los estímulos. Si me ayudas un poco a armar el tema, cómo está armado el sentir esto. Bueno, lo primero que yo quiero decir para arrancar y para estar metidos en tema y entenderlo bien, es que es una cuestión, si no lo pensamos evolutivamente, perdemos. O sea, Bien, hay una cuestión evolutiva muy importante, que va desde una célula del animal unicelular hasta el multicelular y dentro del multicelular del vertebrado y dentro del vertebrado del ser humano. Entonces, hay, hay receptores más básicos y elementales, eh, que son los receptores celulares, que eran tan básicos y elementales que se descubrieron en los últimos años, como una célula percibe, y vos me vas a decir, sí, Pablo, una célula percibe dolor, calor, estiramiento, sí, pero yo hablo de las células que no son receptores especializados. bien, Entonces, pensemos en el animal ejemplo. Algún día voy a tomarme el trabajo y a buscar otros para no abusarme siempre de la ameba. Pero el animal ejemplar de unicelular es la ameba. entiendo, sí. Muy bien. Y la ameba es un animal unicelular que no tiene conocimiento desarrollado de saber como nosotros, no puede filosofar. A ver, no existe la Entiendo. filosofía de la ameba. La ameba nace, crece, se reproduce y muere. Bien, La esencia de la ameba es tener energía para reproducirse antes de morir. Es lo único que le importa. Esperá que estoy cerrando la pregunta, ¿eh? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Vivir hasta reproducirse. Y para vivir necesita energía y para energía necesita comer con un proceso que se llama fagocitosis. ¿Hay fagocitosis en nuestro cuerpo humano de vertebrado? Sí, claro. El tejido conectivo está lleno de células macrófagas. Nosotros heredamos eso, o sea, existen células no receptores especializados que eh, captan lo que pasa alrededor, si lo de alrededor es comestible y cómo pueden hacer. La ameba se mueve de dos maneras, emite seudópodos para trasladarse cuando en el lugar donde está se le terminó la comida, o se mete para adentro para absorber, chupar y meter para adentro de la membrana lo que se come para tener energía.
Ahora, a medida que hubo más células, los receptores se fueron poniendo en lugares necesarios. Bien. ¿Está? Entonces, los ojos los necesitas adelante. Si a alguna especie le nació los ojos en el trasero, nunca evolucionó y desaparecieron. O sea, nunca nos vamos a enterar si alguna especie tenía, porque los ojos los necesitas adelante para mirar para dónde vas. Entonces, después vamos a hablar un poco de los receptores celulares, seguramente, y algunas cosas, pero em, yo ahora sí voy a permitirme torcer de nuevo mi teléfono para que se vea la remera. Muy buena. Volvimos al último. ¿Por Volvimos qué? al primero y al último. Y de alguna manera sí, por lo que vamos a ir charlando. Pero el Bueno, tema de los sensores es un tema absolutamente evolutivo. Pablo, bien, perfecto, quedó claro. Entonces, a mí me gusta mucho la organización y sé que a vos no te gusta la clasificación. Pero por un lado tenemos los sentidos y por otro lado tenemos los receptores o los dos se integran. Por un lado Bien. tenés el olfato y por otro lado tenés el mecanorreceptor o los dos. A ver, en las áreas 312 del mapa de Brodmann se integran todos. Es como cuando decís que no mezclás dulce de leche con bife de chorizo, pero igual adentro se mezclan y los dos son energía. Entiendo. Entonces, de todas formas, el título, llamémoslo así, de nuestra charla de hoy, es porque a mí no es que no me gusten las clasificaciones, a mí me gusta que me obliguen a memorizarlas, las clasificaciones que inventó otra persona. Ahora, la clasificación de Sherrington es la única clasificación que no puede ser modificada ni superada. Ya te la voy a preguntar. Vamos. Bien, entonces, un ser humano procesa la información por la vista, por el olfato, por el gusto, por el tacto, por los órganos de los sentidos y por los internoceptores, por los externoceptores, por los proprioceptores, por los mecanorreceptores, por los nociceptores, y ahí va. Sí, lo que pasa es que hay, a ver, ¿por qué también la remera de la evolución? Tiene dos bases que responde quizás a tu pregunta. La primera es que los receptores son sensores, que a los españoles les gusta llamarlo captores. Digo para que sepan que hablamos de lo mismo, porque si no empezamos a jugar con los nombres. Bien, Entonces, receptor que recibe no está mal. Sensor me parece un poco más completa como captor. Captor es muy español el término. bien, bien, perfecto. ¿No? Bueno, eso es una parte. La segunda es, nuestros sentidos evolucionaron, pero de repente hicimos todo tan visual, la publicidad, los colores, la moda, todo tan visual, que nuestros sensores de alguna manera involucionan, aunque los tenemos. Wow. Leía por ahí, viene otra pregunta, que tienen memoria también, se adaptan. Fundamental, porque lo principal de los sensores es su comunicación con el sistema nervioso y ya está. Eh, Partido liquidado, diría Walter Nelson. Bueno, Walter Nelson, Pablo, escúchame, te quiero en la cancha y varias gente, la pregunta número dos, varias gente me preguntó si analizamos desde los sentidos y desde los receptores, ¿qué está sintiendo el flaco de la publicidad no, del flyer que armamos, que se está tirando al aire? Si querés entre los dos, o más te doy la palabra a vos, ¿qué está sintiendo el muchacho? Si querés poner la imagen. A ver, espera Eh, que la buscamos de nuevo. Si la vida fuera solo eso. Pero acá está, donde no estoy mirando, que tengo que saltear y mirar atrás, pero no es problemático. Si querés Eh, algo rapidito, pero ya se me ocurre que se le activan mecanorreceptores por el viento, por la temperatura, los termorreceptores, los nociceptores de la soga.
Bien. Ahí lo tenemos. Bueno, ahí te dejo en la cancha vos, te tocó la Muy bien. pelota, vas a patear el penal y bueno, sistema vestibular, ahora van a poner qué estás sintiendo, qué se está activando de los sentidos y de los receptores en ese muchacho. Bueno, en ese muchacho en particular no lo sé porque no lo conozco. Ahora, quiero suponer que si se puso a hacer eso, cosa que yo no creo que haga jamás en mi vida, es porque le da placer. O sea, esa persona lo primero que está sintiendo es algo captado por... Hay dos tipos de receptores que la clasificación de Sherrington los nombra sin nombrarlos directamente y que nosotros ignoramos y que para mí son esenciales. Y yo voy a decir uno y el otro lo va a decir la gente a ver si lo adivina, para que entendamos. ¿Ok? Así esta pregunta la hago yo. Uno es la membrana postsináptica. La membrana postsináptica de este tipo debe estar recibiendo una cantidad de dopamina que le sale por las orejas y debe ser el tipo más feliz del mundo. Es posible que de la misma forma que con mucha vista inhibo los demás, el tipo con tanta felicidad no se dé cuenta del peligro que está corriendo y que en algún momento va a sentir el cimbronazo. Y eso es algo muy interesante, el efecto ascensor. Sí. ¿Te habrá Vos. pasado? Sí, sí, El sí. efecto ascensor cuando vas y pensás que llega a tu piso y te genera una sensación de vacío o al revés. El ascensor llega más rápido de lo que esperaba y el cimbronazo. Bueno, cuando la cuerda se tense, ahora si esa persona se tira 10 veces todos los días, el efecto de la cuerda, nada, lo espera, sabe cuándo viene y ni lo va a conmover. Si es la primera vez que se tira, el efecto ascensor va a ser terrible. Ahora mi pregunta va, el primer receptor que olvidamos y que ignoramos es la membrana postsináptica. ¿Cuál es el segundo receptor que posiblemente sea el receptor más amplio del cuerpo humano? Muchos se van a tentar a decir la piel, pero la piel es un órgano que tiene receptores distintos. Yo estoy preguntando un tipo de receptor que está, que es el más, que está más en todo el organismo. A ver la gente si contesta, tenemos un minuto. Vamos, que el tiempo es oro y la vida es poca. Anímense que son un montón. Vamos. ¿Cuál es el gran receptor que generalmente no se nombra? Mientras la gente, yo no la voy a responder, mientras la gente piensa, Pablo, cómo estará este muchacho cuando se tira de ese jumping, los ojos, el olfato, el tacto, la audición, la propiocepción, el sistema vestibular, los mecanorreceptores, la temperatura, el dolor, calor, Eh, frío, la adrenalina, la a ver, adrenalina. bueno, eso se lo llama habitualmente la adrenalina. Ahora después ya descubrieron que no es solamente adrenalina. Golgi mandó en entrenamiento el cerebelo. Un receptor, estamos hablando de un receptor, estimado Santi. Los pelos manda, y ese no debe ser pelado. Otra cosa, pará, porque tenemos que organizar varios, Pablo, escúchame, también los visceroceptores, porque si le agarra miedo, se activan visceroceptores, se activan los Bueno, discos intervertebrales, y esto, el los famoso músculos, dicho, el famoso dicho filosófico, estoy cagado hasta las patas. eso, che, el sistema muscular. Acá, mira, corpúsculo de Pacini, no, son muy pocos. Me piden que repita la pregunta. Yo dije que hay dos tipos de sensores, los cuales generalmente no se nombran, pero son muy importantes. Uno es la La membrana fascia, postsináptica. la fascia. No, la fascia la nombra todo el mundo. Hoy está hasta de moda está. Me encanta porque muchos no escriben porque dice, total, no lo vamos a sacar y vos lo vas a decir. Por mí. Y sí,
no lo van a sacar y lo voy a decir. A ver, propioceptores mandó. Todos mandan propioceptivo. Me encanta propioceptivo porque sí, la fascia es muy importante. Lo que pasa es que entre los propioceptores tenemos también receptores articulares, órganos tendinosos de Golgi, usos neuromusculares, receptores de tracción. Así que bueno, lo dejamos para después, ¿te parece? No, no, analizá qué pasa en ese muchacho. Ah, no, analizar analizo, después hablo lo dejamos más para el final, así como en los programas de televisión, la gente se queda y llaman a los demás, che, vengan que Bordoli va a tirar una Dale. quimioreceptores, Melina Mayor, y mira, Melina, no, no, los quimioreceptores hay un montón igual, hay muchos que hay un montón, y hay todo más de lo que estamos, las presiones, los ¿Sabés que líquidos no son Pablo, receptores. pará? Pablo, la pregunta es muy amplia, porque también se activa en el muchacho este para regular los sensores del hipotálamo, para regular la presión arterial. Claro, pero aparte, ¿cuánto dura un salto de esos? Alguien que ande por ahí que haya saltado alguna vez, más allá de que se vea un poquito alto. ¿Qué dura? Como un tiro menos que un salto en paracaídas. Sí, Y un salto en paracaídas creo que son 10 minutos. Así que eso debe durar ni 5, eso debe durar 2 3 minutos, como mucho. me está generando una ansiedad, no puedo más, estoy como el de la foto. Ahora, esa persona, lo principal que está haciendo es, su cuerpo se mueve todo como uno. ¿Ok? Porque esto es siempre lo que decimos siempre. Vos no me decís lo que me vas a preguntar y uno lo tiene que deducir de acuerdo a la lógica. ¿Y la lógica qué es? Que es como un cuerpo, como una piedra que uno tira, bueno, el chabón que vuela. El chabón va por el aire sin contacto con otro, o sea que es, es como una caída libre, un tiro vertical, depende de la fuerza inicial y sale, y tiene su energía cinética. La energía cinética no va a estar presta a deformaciones importantes, no se va a estirar ni a cortar ni nada. Por lo tanto, de la parte mecánica seguramente va a actuar mucho todo lo que sea el laberinto. Yo le preguntaría a un paciente vestibular si se tiraría. Y Bien, por acá ponían. me parece que no. Ojo, quizás después descubren que la cura del paciente vestibular está en tirarse de eso, ¿eh? No estoy diciendo que yo se lo prohíbo. Digo, me parece que el vestibular con lo que siente eh, necesita tener como algo más lineal, como saber que va derecho y la soga lo frena en un momento, ¿no? Y es. Presión arterial, yo creo que si es un saltador de años, hasta inclusive le puede bajar de la felicidad. Bien, y en cuanto a receptores, Bueno, ya te digo, receptores de tensión arterial, receptores de equilibrio, la vista siempre, supongo que va con los ojos abiertos, supongo que mira el paisaje, no sé, para algo se tira de ahí, qué sé yo, siente algo en el cuerpo, pero aparte se debe tirar por algo que siente, ¿no? Eh, las vías medulares propioceptivas. ¿Sabés cuál es el sentido más rápido? Gol y Burdach a full ahí. Bueno, esos son vías, claro, de sensibilidad profunda consciente e inconsciente. ¿Sabés cuáles son los receptores más rápidos que tenemos en el cuerpo? ¿Cómo disfruto de estas cosas? No, pero es una pregunta, no. Mirá, se Es quedó una ahí, pregunta. claro. A ver si alguien sabe cuáles son los receptores más rápidos. La gente está congeladísima hoy, sigue llegando cada vez más gente y están así. No, Escúchame, no quieren Pablo, escribir. Están así y no quieren escribir. y Vamos, me encanta, no escriban. larga nada. Pablo, ¿y los Sí. sentidos, cuál se activa ahí del que se está tirando? Bueno, Todo. por eso. La vista seguro, el olfato y el gusto no creo. Bien, y oído. Y el tacto,
va a tener contacto con el aire a alta velocidad, el tacto le va a producir algún rozamiento interesante. Todos se enamoran de los propios receptores. ¿Sabés qué? El tema de la clasificación de Sherrington es tan cortita ¿y cuánto ocupa de una clase de neuroanatomía la clasificación de Sherrington? ¿10 segundos o 15? Sí, nada. Bueno, sigamos que capaz que lo vas a Tenemos decir. los receptores extero, íntero, víscero. Extero como a distancia y por contacto. Íntero, lo de los vísceras, que cuando sentís hambre. Y los propios, los de hueso, articulación y músculo. Se terminó la clase, 15 segundos. Y es una vida esto. Entonces, haceme acordar que después hablemos del receptor más grande. Entonces, ¿cuál es el receptor? Ya sabemos, ya tenemos que saber el más grande, pero ahí voy anotando. Y el más rápido. Por acá te ponen esteroceptores. Los esteroceptores son montones, Sí, porque lo interesante de los receptores, que insisto, para mí me gusta más llamarlos sensores, los sensores que tienen que hacer, qué pasa del cuerpo para afuera, qué pasa del cuerpo para adentro y qué pasa con el movimiento, que es la actividad esencial del ser humano. bien, sigamos, Pablo. Te voy a ordenar un poquito. Ordename un Pablo, poquito. ¿qué es un sensor? ¿Qué es un sensor? Un Un, receptor. un sensor es una célula o conjunto de células especializadas en generar cambios en su interior que activan una información nerviosa cuando entran en contacto generalmente, pero puede ser a distancia, los telereceptores, pero en contacto, con algo específico que hace que produzcan ese cambio. Por ejemplo, hay sensores de calor que cuando sienten calor cerca, producen un cambio que avisan que hay calor, así el cuerpo se retira y mantiene la homeostasis de la temperatura corporal. Hay sensores químicos en el estómago que cuando llega el alfajor Jorgito, avisan y el ácido clorhídrico, las glándulas fúngicas, todo eso empiezan eh, a digerir la comida. Hoy va a estar buena la charla, porque Pablo, mientras hablas, se me ocurren 10 preguntas más. Los sensores tienen mucha memoria. ¿Por qué decir, uno come algo que no te gustó y enseguida es rápido, se Los adapta sensores, y, esto lo comí? aparte los sensores nacen con memoria. El sensor ya sabe lo que va a sensar y si no se usa se atrofia, pero no sirve para otra cosa. ¡Wow! El sensor es un conjunto de neuronas. ¿Cómo está formado? El sensor es una célula generalmente conectada con una neurona. Hay pocos sensores que a su vez son neuronas, como las células ciliadas del olfato, como la mayoría de los receptores de dolor, que Bien. son las famosas terminaciones nerviosas libres. Yo creo que esta charla va a ser la mejor. Bueno, Pablo, te meto en la filosofía y ahora la naturaleza, Dios, quien sea, ¿dónde puso sensores en el cuerpo humano? No los tiró así. ¿Dónde los puso? Y ahí abro Bueno, la cabeza, abro la mente. ¿Dónde están? los sensores los puso en muchos lugares, pero se quedaron donde hicieron falta. Vos sabés que, y ahí te dejo a vos sabés que leía que los tiburones creo que tienen un sensor electromagnético para ver el tema de las presas. Después te voy a pasar el artículo, que lo están escuchando también. El tiburón Es tiene un que sensor más. los sensores, los sensores en el agua son muy distintos que en el aire. Y el electromagnetismo y todo lo que está relacionado con el movimiento en rápidas frecuencias se pueden transmitir en un medio acuático, como la piezoelectricidad. Así, un día inventaron el ultrasonido. El ultrasonido salió del sonar de los barcos, que no podían mirar para abajo para ver si había una piedra, un iceberg, algo, una ballena, y entonces descubrieron que la transmisión del sonido en el agua le podía dar, como si fuera un efecto Doppler, la distancia
que es lo que se hace hoy en una ecografía. A través del agua, ver a qué distancia había algo distinto de negro o de blanco, de acuerdo a cómo se viera. Y así nació la emisión de sonido abajo del agua, que después dijeron, uy, esto si el cuerpo casi todo es líquido, si ponemos ultrasonido en el cuerpo tiene que producir algo. Y así pasó el sonar del barco a que te suene en el codo. Wow. Pablo, y ahora la naturaleza le puso sensores a la piel, a las articulaciones, al músculo, al tendón, al ligamento, al disco intervertebral. ¿A qué no le puso a la cápsula articular, a la faceta articular? O sea, ¿a qué no le puso entonces, sería la pregunta, sensores? No le puso sensor donde... A los eh, fluidos. no, donde el sensor puede ser destruido. Por ejemplo, Igual, ¿y dónde? el cartílago hialino de las articulaciones. Mira. Por presión lo pueden destruir. ¿Quién hace lo sensorial de la articulación? Los receptores articulares que están en la cápsula. Los receptores 1, 2, 3 y 4. Movimiento, posición, tensión y dolor. Porque adentro de la articulación se presiona cartílago contra cartílago y si hay un sensor ahí lo aplasta. Bien, bien, Entonces, varias en cada preguntas. lugar que puede haber un aplastamiento de sensor, no hay. Ahora, esto es muy importante para mí también y creo que es el momento de este bocadillo. ¿Me permitís? Adelante. Los sensores son tan esenciales que yo quiero dar dos datos muy importantes. Primero, esto ya lo hemos dicho en otra charla, Fede, pero a mí a veces las cosas me gustan que vuelvan porque se reafirma el conocimiento. El 70%, el 70% de la actividad del sistema nervioso central es interpretar información que le llega de los extero, intero y vicereceptores. Wow, Y solo el wow. 30% es efectuar a través de músculos y glándulas. Pero el 70% está dedicado a, che, ¿qué está pasando? Analicemos. Entonces, cuando vamos a hacer una actividad de la vida, está bueno, de repente, vamos a salir a ayudar en el barrio. COVID, vamos a salir a enseñarle a la gente a usar las máscaras. Bueno, pero necesitamos sensores que nos digan si lo que nosotros enseñamos sirve, qué es lo que la gente no sabe para que nosotros nos enseñemos lo que no sabe. O sea, siempre necesitamos el sensor. Y el sensor fue una de las cosas, junto a la rueda y la máquina de vapor, que hicieron evolucionar la especie humana, la sociedad. Y te voy a decir por qué. ¿Tenés lavarropa? Sí, ¿Qué necesita un lavarropa para funcionar en forma automática? sí, Sensores. Sensores del peso, de la carga, del nivel del agua, del nivel del jaboncito en el coso, y cuando tiene los niveles, según el programa que tiene, te limpia la ropa, te la centrifuga y te la entrega centrifugada y limpita. Pero sin sensores no hay lavarropa automático. me ¿Qué tiene el encanta. teléfono celular? ¿Qué es lo más importante que tiene el teléfono celular en su microchip? Lector de todos los sensores. Si te Entiendo. acercás la oreja, si no te la acercás. Si lo mirás con los ojos, si no lo mirás. Si ponés la huella digital. Si lo deslizás o si lo presionás. Todo eso son sensores. Ya que el sensor no solamente fue importante para el cuerpo, sino que nosotros descubrimos, che, qué buenos los sensores, vamos a usarlos para nuestra tecnología. Wow. Bien, escúchame, Pablo, se me viene esta pregunta y creo que algo hablaste. Me están cortando el brazo, me están cortando el brazo y por otro lado tengo una protrusión discal. Creo que algo dijiste del receptor más rápido. ¿Cómo ahí el sistema nervioso dice, bueno, le doy bola al cuchillazo o a la protrusión? Porque los receptores empiezan a mandar información, 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 información. Entonces, ¿qué hago? Tarducci, ¿te corto el brazo o la protrusión del disco? Mirá, Esa pregunta es eh, hermosa.
no se conocen bien los caminos, pero toda situación dolorosa, y esto es lo que hacen, dolor seguramente lo sabe más que yo, toda situación dolorosa tiene prioridades para el sistema nervioso. El sistema nervioso, cuando decimos que sabe de movimiento y no sabe de músculo, no decimos sabe lo que es una flexión o sabe lo que es saltar una pared. Lo que decimos es sabe de funciones de la vida diaria del cuerpo, de lo que le va a hacer, de lo que le sirve para vivir. Entonces, si a vos te pegan un balazo en el tórax y te caíste y te rompiste la rótula ni la sentís. Y si en la emergencia el grupo de médicos te atiende el neumotórax, te salva, te opera y qué sé yo, es muy probable que por la urgencia y no por negligencia no te miren la rodilla y que después de los 3 días se den cuenta que tu rodilla está putrefacta y hecha pelota. ¿Por qué? Porque esto ya dejó de doler, se habilita la compuerta para el dolor menos importante y el paciente te dice, che, loco, ahora me duele la rodilla. Y te Qué miran la rodilla lindo, y quizás qué ya es lindo. irrecuperable o hay que amputar, ponerle, no sé. Pablo, le quiero agradecer a todas las personas que están acá y siempre le quiero recordar que Pablo nunca sabe las preguntas que yo le voy a hacer y agradecerte esto, Pablo, qué locura, qué locura. Bueno, Pablo, llega información desde un receptor, por ejemplo, de un mecanoreceptor. De ¿Hacia un dónde sensor, va? de un mecanosensor. Sí, de un mecanosensor, llega información. ¿Qué va? A Goli Burdach, va a la espinocerebelosa ventral, dorsal, hace integración, va, vuelve, llega la información y ¿qué pasa? Las informaciones dependen de dónde vienen y la mayoría de las vías del dolor están descritas. La vía del tacto simple, la termoalgésica, la sensibilidad profunda consciente e inconsciente. Va a médula y va Eh, arriba. espinotalámico anterior, espinotalámico lateral Goli y delgado Burdach. y gracilis. Goli Burdach. Todo eso va al tálamo y a la corteza cerebral, área 312 del mapa de Brodmann. Ahora, es importante que también se sabe, porque uno dice, bueno, van al área 312 del Pero mapa pará, de Brodmann. Pablo, Es como decir, el tálamo nos dice, paremos, Pablo, veamos si es importante, si es un balazo sí, en el tórax. Ah, no, bien, primero la médula, la sustancia gelatinosa de Rolando, y después el tálamo. bien. Ahora, ambos haces, los espinotalámicos que forman los lemniscos y los fascículos de Golgi-Burdach, tiran colaterales a la formación reticular. ¿Qué coordina la formación reticular? La atención. Si duele mucho, te prestaban atención. El Sueño. tono, o descansar y la vigilia. El tono, la actividad cardíaca y respiratoria. Te agarra taquicardia, te agarra taquipnea del dolor, de los nervios, de que no sé qué me pasa. Y la digestión, Sí. diarrea, constipación, vómito. O sea, todo Bien, eso cuando Pablo. sube, formación ¿Para reticular, qué? tálamo, Bien. cerebro y algunos al cerebelo. Estoy como en los bingos, no me va a alcanzar el tiempo. ¿Quién fue Sherrington, Pablo? ¿Quién fue Sherrington? Sherrington fue probablemente el más grande neurofisiólogo de la historia, eh, básicamente porque inventó una clasificación que no se puede mejorar de ninguna manera. Y vivió a fines de 1800 y principios de 1900, unos años. Y, y bueno, él dijo que el cuerpo respondía a estímulos, que esos estímulos podían venir de afuera o de adentro, y de adentro podían venir o de lo visceral o de lo somático. Muy sencillo, pero no hay nada mejor que eso. Esa es la Ahora, clasificación. Sí. esa es la clasificación clásica y tradicional de Sherrington. Extero, íntero y los ínteros en víscero y propioceptores. Sherrington es como que, no te digo que inventó la palabra propioceptores, pero fue el primero que, que, la, que la inmortalizó, digámoslo así. Ahora bien, me quedé con algo. Área 312 del mapa de Brodmann. El área 3 de Brodmann recibe cosas específicas, cosas que vos ya conocés y que cosas que recibís siempre.
olores, movimientos, específicas. El área te dice, estás en tal lugar, o sea, cosas concretitas. Mientras que las áreas 1 y 2, que de hecho se ordenan 3, 1 y 2, no es 1, 2 y 3, ¿eh? El 1 está entre el 2 y el 3. Las áreas 1 y 2 son muy complejas, son las áreas que te dan esa cuestión creativa o intuitiva, o acá pasa algo, las áreas 1 y 2 del mapa de Brodmann. Bien, me encantó. Pará, Pablo, que dijiste algo. Para vos, ¿cuál es el sexto sentido? No, no existe. Uh. Vómero nasal, todo chamullo. Sí, Vómero es una nasal y boludez. la Me da lo intuición, vómero mismo. nasal, intuición, ¿no? ¿Lo tachamos? Me da lo mismo. Me da lo mismo. Ahí El, dice, se- el sexto, Guillermo dice, Pablo, la pará, intuición. Con pará. Osemani siempre decimos que la intuición, pero nada. Ahora, ¿el sexto qué es? ¿Porque es el número 6 o el sexto en orden? ¿Cuál es el sentido más importante para la gente que nos está escuchando? Bien. El más Bueno, Pablo, completo es la vista. La vista nos hace sentir gente, la vista nos da todo, la vista tapa a todos los demás sentidos. bien. Estaba leyendo un estudio y, por ejemplo, te pongo en tema, pone columna vertebral. Columna vertebral tiene, por ejemplo, un mecanorreceptor que es el disco. Tiene otro receptor o sensor que es el músculo, por el órgano de Golgi y el uso muscular. Otro sensor que es el ligamento. Y ahora le descubrieron también a la médula y a la columna que tiene algún sensor, o vos ya lo sabías, a la meninge, a la dura madre. Y es que la meninge es fascia, el Y entonces peritoneo es fascia. la pregunta es, ¿qué sensores protegen a la columna y a la médula? Todos los sensores que hay en el sistema facial. La cápsula, el músculo, el Sí. ligamento. Todos los receptores articulares, todos los receptores de la saponeurosis, todos los receptores de los tendones. Yo no sé por qué a veces lo llaman miofacial. Es obvio que si hay fascia hay músculo. Facial, sistema facial, no es miofacial. O sea que la Pero meninge, la dura madre, cuando está siendo estirada, manda información también. claro, claro, fundamental. Y le avisa a la columna, che, está todo bien, si la columna es la que la protege. La dura madre le tiene que conversar a la columna y decirle dónde está para que la otra la cuide. Es como Entonces, cuando le da el celular, ¿cuándo le da el celular a tu hijo o a tu hija chiquita? Bueno, cuando empieza a irse sola y necesita saber dónde está. me encantan los ejemplos de hoy. Voy un poco rápido porque quiero llegar, Pablo. Vértebra, vértebra, Pablo, se subluxa una vértebra, se subluxa una vértebra. Informa el nervio espinal, informa el disco, la faceta articular, el músculo, el ligamento, dura madre, ¿y quién más? Ligamento, todo lo que se estire. ¿Querés que te cuente el tercer secretito del estiramiento? ¿Quieren que se los cuente? No, lo dejamos para el final. Bueno, Pablo, te había propuesto si podíamos analizar mediante los sensores o los sentidos alguna foto de alguien en una pileta, una bailarina, un boxeo. A vos que te gusta tanto algún gesto motor, ¿qué está pasando? ¿Alguien de boxeo, alguien de pileta, una bailarina? Y te doy la pelota y... perfecto. Me encanta, qué lindo. Bueno, ahora la pelota es tuya, Pablo. ¿Qué está pasando en ese muchacho? Desde los sensores. Porque acá me preguntan desde el sistema límbico y hoy no es sistema límbico. Dale vos. Esta persona acá no, es muy probable que no tenga muy activada la vista porque no la necesita, o sea, va a tener mucha activación de los sensores
que necesita para ejecutar esto. Ahora, cuando ejecutamos esto, tenemos que pensar dos cosas. Lo que estamos viendo es un competidor, por lo tanto, no se tira sino más la pileta en bomba. Al tirarse también tiene que ganar espacio y tiempo. Entonces, sus sensores están listos para sentir el toque del agua y no le importa si está frío o caliente, para sentir cuando cierta parte de su cuerpo está en el agua para empezar a bracear y patalear, y además para sentir la posición de su cuerpo para que entrar de la forma más hidrodinámica posible. O sea, Sí. que tiene que tener muy desarrollado lo que nuestros queridos amigos oyentes inundan nuestra charla, que son los propioceptores, o sea, los propios sensores, para lograr efectividad, eficacia y eficiencia. Y son los sensores lo que le dan al nadador la eficacia para que empiece a saltar y a nadar. Ningún músculo ni glándula va a ejecutar nada si no el sensor no le dice que es el momento. ¿Y Entonces quién él es el sabe que cuando primero? el huevo o la gallina, ¿cómo quién es el primero? En el nadador. Nada, todos. Y todo, porque necesita los músculos de la espalda para la flotabilidad y los músculos de los miembros inferiores para patalear y bracear con los miembros superiores. Tiene un momento de una sincronía, de un gesto motor aprendido que sale como piña, como se le dice habitualmente. Bueno, Ahora, el tiempo es oro. pero Ahora, mirá esto qué lindo. ahora, bien, ahora podemos ir a analizar a una bailarina que todos van a decir que es la vía propioceptiva y Goli Burdach, pero Pablo nos va a explicar los sensores y no la vía de Goli Burdach y la propioceptiva inconsciente. A ver, el gesto de la bailarina, a diferencia del nadador, es que no está en un medio acuático. Eh, la resistencia en el movimiento va a ser absolutamente distinta. Y sobre todo los sensores de equilibrio. O sea, va a utilizar mucho más los sensores de equilibrio. El nadador no necesita equilibrio. El sistema vestibular del nadador, no te digo que está el cohete porque hay una información relacionada con la flotabilidad y el peso, pero no es tan importante como esta chica. Es más, la gente que danza y sabe de danza sabe que las danzarinas, sobre todo bueno, las clásicas no, todas hacen unos giros a una velocidad impresionante y para eso se necesita controlar todo desde el cerebelo. O sea, ahí necesitas vestibular y cerebelo. Bien, y ahí Vestibular y tenés a cerebelo. full al Golgi, al uso muscular, al disco, a los ligamentos, músculo, Llamémoslo facial, llamémoslo sistema facial. sistema facial. Sí, Y el boxeador, cuando te pegan, ahí va el nociceptor. sí. Esperá que no me gira la pantallita, ahí estamos. Bien, vayamos al que es golpeado, al que es golpeado, Pablo. Bien. Lo que pasa es que este boxeador está golpeado por el más grande de todos los tiempos, Sugar Ray Leonard, que no sé si lo llegaste a ver, Fede. No, amigo. No. Bueno, cuando terminemos ponés Sugar Ray Leonard en el Google, en el YouTube, y te morís. Te morís el espectáculo que era ese pibe. Campeón mundial en 5 categorías distintas. Bueno, Wow. eh, ¿Qué se impacto, activa en el que es golpeado? impacto. Muy bien, ¿qué se activa? Primero, el, básicamente todo lo relacionado con el movimiento. ¿Qué es lo relacionado con el movimiento? Todo el sistema facial, todo el sistema vestibular. Ahora bien, a veces la información es tanta, porque el cimbronazo es tan fuerte, o sea, el golpe fue tan justo. Hay algunas teorías que hablan sobre le pegó en la oreja y entonces justo ahí está. Yo quiero hacer una consulta y pongo el rostro.
Nosotros decimos que los órganos de los sentidos son la vista, el olfato, el gusto, pero el oído es otra cosa. ¿Se entiende? Con el oído escuchás. Es más, comparten el sentido del oído, están los dos en el peñasco del temporal. Pero los podemos separar. Con uno escuchás y con el otro tenés equilibrio. ¿En qué momento se entrecruzan? Para, Pablo, no llego a entender. ¿Qué diferencia notás vos que hay entre el gusto y el oído? Que el gusto es algo concreto de dulce, salado, amargo, como la vista. Ves un rojo. Ah, y al oído le encajaron dos, tres. No, al revés. El oído es solamente escuchar palabras, que inclusive hasta pueden ser en distintos idiomas. O sea, escuchás el movimiento del aire. Y acá vamos a decir algo, ya que estamos, porque la gente solamente se queda para saber las curiosidades, tienen ganas de irse a comer. Es temprano todavía para comer. 8:15 está bien. ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto falta, Pablo? 10 minutos. Bueno, 6 preguntas faltan. No, pero podemos seguir mañana, la semana que viene. Si esto da para toda una vida, tranquilo. Bueno, Dejemos a la gente bueno. calentito. El sensor más rápido es el oído. Primer pastilla de la noche. Oh, no Tiene, sabía. agarra una cantidad de vibraciones por milisegundo que es imposible prácticamente de contar. No sabía, el oído. Mira vos. Es el que, y te saca una palabra, hola. Hola es un quilombo para un receptor, decirte hola. Y en el del flyer lo primero que se activaba era el oído. No. ¿Por qué el oído? Si no tiene que escuchar nada. El vestibular, que no es lo mismo. Una cosa son los cilios y otra cosa son los conductos semicirculares. Por eso digo, el oído y el sistema vestibular están en el mismo lugar, pero ¿cuándo se tocan? A menos que es un tumor que los ataque a los dos. El oído es el que llega más rápido. El oído es el que trabaja más rápido para interpretar lo que pasa. Todos los sensores interpretan. El oído, para interpretar algo, tiene que trabajar rapidísimo, porque el aire se mueve todo el tiempo. El aire ocupa un lugar en el espacio. Bien, te voy a hacer un ping-pong, Pablo. Siguiente pregunta, Pablo. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás leyendo? ¿En qué andás? ¿Qué lees? No, todavía, me parece que ya lo vimos. La historia de las 176 canciones de Pink Floyd. Perfecto, que me preguntan que te pregunte. Bien. Muy bien, ¿cuántas páginas? Y 700, poquita. Bien, te meto en tu tema, Pablo, y acá puedes, si querés, un poco divagar. ¿En qué se relaciona la biomecánica y los sensores? En todo. O sea, uno puede, si querés hacer un cálculo de la física, te quedás corto porque te falta la parte neurológica del control motor. O sea, la física es esencial en la biomecánica, pero la parte bio es justamente el sistema nervioso metiéndose. Bien. Por eso no alcanza solamente con usar el laboratorio de marcha para analizar la marcha. Hay otras cosas, la clínica es soberana. Ahí te preguntaba un gran amigo, conocido, más amigo, Belmar Bianco, estudiante, alumno de UNAUR. Saludo a todos los alumnos de UNAUR, espero verlos pronto. Pablo, te preguntaban cuál de los sentidos tiene más memoria, el olfato, el gusto, el tacto, ¿cuál tiene más memoria? Que esa siempre es la pregunta, ¿viste? Siempre es la misma La pregunta. la memoria depende del uso. ¿Cómo, Pablo? Claro, la Entonces, memoria, ¿mentira eso que yo sentí un perfume y no me lo olvido más? Bueno, igual estamos hablando no, de la más.
No, claro. A ver, pero la memoria depende del uso. Entonces, si vos, a mí me pasó una vez que olía un olor especial caminando por la calle que me hacía recordar algo y no sabía qué. Estuve mucho tiempo con eso, pero años. Hasta que un día me recordé que me hacía acordar a cuando yo era chiquito y había una obra en construcción de mi casa y el olor era a la mezcla. Y de chiquito estuvimos en obra mucho tiempo porque era una casa de esas chorizo, hubo que hacerle muchos cambios, entonces el patio de la casa era el coso de la obra, ¿no? Tiene un nombre, donde tenían la arena, la cal, el cemento. Ese olor lo registré, después nunca más, y de repente, años después, ya de grande, decía, ¿y este olor de dónde es? Un Estaba amigo, registrado. Pablo, y un amigo de neurociencias te diría, Pablo, ¿por qué tiene que ser uno y no todos? ¿No te olvidaste más el olfato, el gusto, la vista, el oído, todos Claro, juntos por y te eso, tocó? entonces, todos va a depender, el que acumula más cosas es el que más lo usás y el que más repetís eso que tenés que en la memoria. Yo tardé un montón en acordarme porque eso era cuando yo tenía 8 o 9 años y después andás a ver, ni me importó, no lo registré, no me molestó. Eh, yo creo que está relacionado con el uso, como todo. Bien, ya vamos terminando, quedan unas últimas dos. Pablo, estos sensores son los que los grandes entrenadores te los entrenan, Sí, sí. sea un músico, sea Messi, Riquelme, sea el que sea. Es como el pensamiento lateral. Bien. Todos esos movimientos que pueden surgir y que no sabés. Bien, perfecto. Pablo, última pregunta y si te quedó a vos algo, ¿a vos te quedó algo anotado? Dos cositas No. pequeñas. Una que Bueno, la gente quiere saber cuál es el sensor más grande. la última pregunta que me preguntaron que te pregunte, así leen. Vos, yo siempre digo, así que lo vas a decir vos, que digas un filósofo que vos recomiendes leer o cuál es tu preferido filósofo o alguien que recomiendes en filosofía. Desde Aristóteles hasta Marx, Descartes. Yo no sé si tengo filósofo preferido, pero mi preferido es Sócrates, pero no lo podés leer porque no hay obras. Muy bien. Vos sabés que Sócrates daba clase caminando para que siempre estén en peligro y presten más atención. Sueño con eso. Sócrates. ¿Y tu remera, Pablo? La evolución. Nietzsche. Nietzsche, yo también. Yo Foucault, Foucault. Foucault fue un Tenemos que hacer uno de filosofía. Foucault, Pablo, fue, no te voy a explicar a vos, que estás a cargo de una universidad. Foucault se metió en educación, medicina, política, economía. Se metió en habló de un montón de Bueno, cosas, Foucault. tenés a Moisés Ben Maimón Bueno, voy a leer. y tenés a Carl Rogers. Voy a leer. La remera, Pablo, ¿cuál era el último? O sea, El volvimos último es al primero. el cuadrúpedo, el chimpancé que nunca logró pararse en dos patas. Bueno, Te juro que la última chiquita es última. vos. Todos me preguntan cuándo arrancás con lo de YouTube. Y ahora vos. Ya arranqué el lunes pasado, voy a seguir el lunes que viene. Digo dos cosas más. El sensor más importante, más grande, más completo, más complejo del cuerpo humano es el endotelio. Lean a Cardinali, endotelio. Pesci Taylor. Última. Las células se mueven, al moverse se estiran. Ese estiramiento es el que le da un estímulo. Si se estiran quiere decir que hay lugar. Si hay lugar pueden reproducirse. ¿Está? Ahora, cuando ese estiramiento no es lo que corresponde, pueden ser cancerígenas y la reproducción puede ser un cáncer. Pero lo normal es que las proteínas llamadas YAP y TAS son las que producen el crecimiento celular. Gracias por tanto, perdón por tan poco, quedan 10 segundos. Nos estamos viendo. Abrazos para todos. Gracias. Genial, genial.